Sí, hay cosas que no sabemos todavía. No sabemos, por ejemplo, cómo evolucionar la pandemia, si Mm, va a tener algún pico, si no va a tenerlo, cómo vamos a hacer esa desescalada que ya estamos en marcha, pero sí que hay algunas cosas que sabemos, ¿no? Sabemos que el cambio climático está ahí, que no se ha ido, aunque haya desaparecido de los titulares de las primeras páginas, pero está ahí. Sabemos que hay que continuar luchando para que nuestras ciudades sean más sostenibles, estén menos congestionadas y sean más humanas, pensando siempre en los ciudadanos y en los vecinos y las vecinas por encima en los vehículos privados. Y es en ese contexto donde yo creo que tiene que estar la estrategia de esta nueva movilidad en estos tiempos de pandemia. Apostando, por un lado, por el transporte público, tomando las medidas necesarias para que sea seguro, porque sabemos que tiene que reducir el aforo y tomar medidas adicionales como estamos tomando. Y segundo, potenciando otros medios de transporte fundamentales, que yo creo que la bicicleta o el patinete resultan clave ahora, por varias razones. Una, porque no contaminan. Dos, ocupan menos espacio en nuestras ciudades. Y tres, son formas de moverse donde es más seguro y es menos difícil contagiarse del COVID. Ahí tenemos una primera partida que es de €500.000, que veremos cómo va evolucionando. Es la primera vez que la Generalitat hace este tipo de ayudas. Tenemos que ver cómo evoluciona y yo creo que va a tener una buena respuesta. Creo que va a tener una buena respuesta porque el objetivo es que la bicicleta y el patinete no solo se vean como un elemento de movilidad, digamos, festivo de los fines de semana o como hacía una broma el otro día del verano. Las bicicletas no son solo para el verano, tienen que ujú. incorporarse como en el resto de Europa a la movilidad cotidiana. Así tienes que ir a comprar el periódico o tienes que ir a una compra que no suponga mucho peso o hacer algún recado, lo hagas en tu ciudad con tranquilidad y seguridad con la bicicleta. Ese es el reto que tenemos por delante. Aquí tenemos un uso de la bicicleta cotidiana, por decirlo así, muy, muy bajo, en comparación con otros países del norte de Europa que allí tienen peor tiempo que nosotros y aún así la utilizan más. Yo creo que ese es el reto que tenemos en materia de movilidad en estos próximos meses. El impacto lo vamos a ir viendo en los próximos meses. Ya sabe que es a partir del 15 de junio cuando se pone en marcha este proceso. Veremos cómo va evolucionando. Yo creo que va a tener una buena acogida. Lo iremos viendo. Y, por supuesto, hay que hacer varias cosas. No solo que haya más bicicletas en nuestra comunidad autónoma, sino también que esas bicicletas sean seguras. Seguras en el sentido de que el tráfico tiene que priorizar la seguridad vial en este colectivo, que es más, digamos, más flexible y es más vulnerable por sus propias características, y luego en el desarrollo de una infraestructura normal. Yo creo que ahí es una apuesta. Hasta ahora se han ido desarrollando muchos carriles bici y vías ciclopeatonales, muchas de ellas han sido las propias ciudades. Yo creo que ahora el reto es conectar entre municipios. Por ejemplo, en las grandes áreas metropolitanas, la de Valencia, la de Elche, Alicante y la de Castellón, tenemos que Ujú. conectar. Hay ciudades que están muy pegadas unas de otras, donde por falta de una infraestructura, de un carril bici, todo el mundo que va de una ciudad a otra, que puede haber una distancia, por ejemplo, en el área metropolitana de Valencia, de 1 o 3 kilómetros, hace ese trayecto siempre en coche. Yo Ujú. creo que eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? En otros países que van por delante, ¿no?, en la evolución de la pandemia, por ejemplo, en China, las Ujú. estadísticas que vamos manejando, ves un claro trasvase del transporte público al vehículo privado. No se trata de satanizar al vehículo privado. Lo que hay que es que racionalizar la utilización del vehículo privado. Y yo Ujú. creo que para evitar ese canje directo entre transporte público y vehículo privado, por razones que los propios ciudadanos dicen, oye, es más seguro ir en mi coche que voy solo que en el transporte público. Ahí hay que actuar sobre el transporte público como estamos haciendo para hacerlo más seguro, con geles, mascarilla obligatoria, distancia de seguridad, bajada de los aforos, como también ofrecerle al ciudadano que sea fácil coger la bicicleta o el patinete. Ese es el reto. Tenemos que racionalizar esa nueva movilidad dentro de esa nueva normalidad, ¿no? Porque si se imagina que un día cualquiera el transporte público de la Generalitat mueve en un día laborable 250.000 personas aproximadamente, imagínese si de esas 250.000, 50.000 deciden coger el vehículo privado. Tendríamos un serio problema de tráfico y de congestión y de contaminación, porque no están nuestras carreteras preparadas para una gran cantidad de tráfico y tendríamos un problema de atascos muy grave y un problema, obviamente, también de contaminación muy grave. El transporte público ha caído casi en un 95% su utilización. O sea, Ujú. hemos pasado de 250.000 personas a 18.000 al día. Se ha ido recuperando un poco, ahora estamos en torno a 30.000 personas
diarias, aún muy lejos de cifras normales, pero sobre todo va a haber mecanismos de control de aforos. Ya es obligatorio el uso de la mascarilla y eso tenemos que continuar con las campañas de sensibilización e información. Hemos puesto hidrogeles en las estaciones, también lo vamos a poner dentro de las propias unidades, dentro de los propios trenes. Vamos a señalizar bien la distancia de seguridad e impulsamos otro tipo de medidas que estamos estudiando con el conjunto de operadores del transporte público de España y también en contacto con otros países europeos. Está pasando con todas las empresas públicas de transporte y también con los concesionarios privados que tenemos de autobuses interurbanos. Fíjese, si han caído por encima del 90% el número de usuarios, nuestros ingresos se han mermado también en la misma. Por lo tanto, el déficit de explotación es muy importante. Están en este momento calculando y haciendo una previsión hasta fin de año, pero serán de varios millones y junto también no solo empresas de la Generalitat, sino también empresas públicas de muchos ayuntamientos. Por ejemplo, el de Valencia, la MT, o en otras ciudades que también tienen su transporte urbano, ¿no? Ahí hemos solicitado todas las comunidades autónomas y así ya he visto sensibilidad en el Ministerio de Transportes que es necesario que de esos 16.000 millones que ha puesto sobre la mesa para las comunidades autónomas el Gobierno de España haya un apartado específico para las empresas públicas de transporte. Yo creo que es fundamental. Se habló en la conferencia que tuvimos de todos los consellers de transporte de las comunidades autónomas con el ministro y es en esa línea en la que creo que deberíamos de seguir avanzando para que nos ayuden, para que nos ayudemos entre todos a ese equilibrio financiero necesario en todas estas empresas. Tiene que ser una administración facilitadora de la actividad económica. No tiene que ser un obstáculo, sino que tiene que ejercer su control velando por el interés público y facilitando el crecimiento económico, que en definitiva es el crecimiento del empleo, que es una de nuestras, tiene que ser y es una de nuestras obsesiones. Por eso, el decreto que hoy ha aprobado el Consejo de las entidades colaboradoras de gestión urbanística, lo que va a permitir es que muchos ayuntamientos, tanto los grandes como los pequeños, puedan reducir los plazos para conceder licencias de obra. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia hace cálculos que ahora se tarda casi 9 meses, podría reducirse a casi un mes. Esto significa que va a haber entidades debidamente acreditadas, por supuesto, y con los controles necesarios, que van a ayudar a los técnicos municipales en una parte importante del trámite administrativo. Siempre será el técnico, el funcionario público, el que tendrá la última palabra, pero eso puede suponer una colaboración muy importante entre el sector público y el sector privado para agilizar esos trámites. Imagine que ahora hay veces que cuesta más tiempo tener la licencia de obras que hacer la propia obra en sí. Eso era absurdo. Yo creo que este decreto, con estas entidades reguladas y bien controladas, puede ser un buen estímulo para la actividad económica. De momento estamos viendo todos los escenarios. Trabajando con la Consejería de Hacienda, evidentemente habrá que hacer una reformulación presupuestaria por el impacto que está teniendo. Tenemos varias incertidumbres, tenemos que ver cómo se reparten y cuánto dinero nos llega de ese fondo de 16.000 millones. Hoy también hemos conocido el extra FLA de 1.500 millones de euros del Gobierno de España. Vamos a ver, Hacienda está consolidando y hablando con todas las consejerías para ver cómo lo hacemos. Hombre, a nadie le gustaría, yo no quiero parar ninguna inversión. ¿En qué sentido? Si paramos inversión, estamos frenando también la recuperación económica, ¿no? Tan necesaria para que esta crisis sea en V, que haya una caída obvia porque ha parado la economía mundial, pero que salga también a gran velocidad para evitar que el paro se consolide, la destrucción de empleo se consolide y se recupere. Yo creo que la obra pública tiene un papel esencial en esa recuperación económica. Por lo tanto, yo creo que es importante los fondos que vengan de la Unión Europea, como así ha anunciado la Comisión, como también los del Gobierno de España. Yo creo que ahí tenemos que trabajar en flexibilizar normativamente para que las licitaciones puedan hacerse rápidamente y también en recibir esos fondos. En eso es lo que, desde luego, esta Consejería está trabajando. Sí, la obra pública todos sabemos que tiene un amplio efecto arrastre a otros sectores económicos. Es una obra que contrata intensiva en mano de obra, que paga unos salarios que son por encima de otros sectores productivos, lo cual es siempre positivo, y tiene una elevada sensibilidad. Es decir, que el tiempo entre que uno invierte y eso se activa en la economía es más reducido que en otros sectores. Entonces, yo creo que es clave. Ahí hay que apostar por las infraestructuras y la obra pública sostenible. No hay que olvidar que nuestro criterio ahora es trabajar hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer esa obra pública en infraestructuras de movilidad sostenible que tienen un impacto, digamos, rápido en nuestro tejido económico y sobre todo en el empleo, que es lo que más
lo que nos tiene que preocupar en este momento, después, desde luego, del virus, es el empleo, esa prioridad. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todas las administraciones. Desde luego nosotros lo vamos a hacer, pero necesitamos oxígeno financiero, bien por el Gobierno de España y, sobre todo, por parte de la Unión Europea. Estamos reprogramando todo el plan que teníamos estratégico de infraestructuras para adaptarlo a las nuevas circunstancias del COVID. Yo creo que los carriles bici y las vías ciclopeatonales van a ser elementos fundamentales. También va a ser las inversiones en infraestructuras directamente con movilidad. Por ejemplo, la construcción de líneas férreas o la adquisición de material rodante por parte de Ferrocarriles de Generalitat. Esto es Metro Valencia o el tram de Alicante y el de Castellón. Yo creo que esas son las infraestructuras de movilidad que van a ser susceptibles de financiar, porque así están alineadas con los objetivos de la Comisión Europea, y tenemos que hacerlo de la mano del sector de la construcción de la obra pública. Una de las cosas que quería decirle también es que el mes que viene vamos a constituir el Observatorio de la Obra Pública, una demanda reiterada por parte del sector que nos pueda servir de interlocución para conocer bien sus problemas, también adaptar nuestras políticas en la medida que presupuestariamente, desde luego, podamos, pero yo creo que será un instrumento de diálogo con el sector, uno de los sectores que, por cierto, está siendo también muy afectado ahora por esta crisis. El dinero no es de una institución u otra, el dinero es de los ciudadanos. Entonces, cuando hay una emergencia de esta magnitud, yo creo que tanto diputaciones como ayuntamientos, Gobierno de España, Gobierno de la Generalitat y la Unión Europea, tenemos que trabajar conjuntamente y poner todos los recursos disponibles con ese objetivo. El primero es luchar contra el virus, esa es la absoluta prioridad, pero muy cerca está luchar contra el desempleo. Porque tan importante es gozar de una buena salud como también poder llegar a fin de mes. Entonces, tenemos que tenerlo claro. Yo creo que ahí la inversión productiva, en línea de lo que decía las políticas keynesianas, el neokeynesianismo ahora de este siglo XXI, pasa por esas inversiones productivas que tienen un efecto arrastre en el conjunto de la economía y que tienen que ser impulsadas por los gobiernos. Los economistas interpretamos muy bien el pasado, regular el presente y no acertamos mucho en el futuro, ¿no? Pero bromas aparte, yo creo que es imprescindible. Si hacemos los deberes bien, si el virus, que eso ya es más difícil porque no sabemos su comportamiento, digamos que no nos hace que estemos confinados mucho más tiempo del que tenemos previsto, yo creo que con un fuerte impulso económico por parte de las administraciones, seguido por ese esfuerzo de las miles de empresas grandes, pequeñas y medianas, nos tiene que impulsar a que esa recuperación sea nube. Que tengamos una fuerte caída, como se está produciendo ahora, del PIB y del empleo, pero una recuperación rápida. Hay elementos que no sabemos la evolución de la pandemia, esperemos que se vaya controlando, como parece así que está siendo ahora, pero luego tenemos que hacer bien los deberes. De ahí lo de la administración emprendedora, porque no solo hay que poner más dinero encima de la mesa para estimular y sostener a miles de familias y empresas, sino también hay que ponérselo fácil para que esa recuperación no se vea con trabas administrativas que frenen esa recuperación. Este momento es dificilísimo de gestionar. Yo creo que una cosa en política que es muy importante es la empatía. Tienen una responsabilidad grandísima en el Gobierno de España, como en otros gobiernos nacionales, muy importante. También la tenemos aquí en la Generalitat. Es verdad que ha habido momentos en que ha habido, digamos, que no hemos estado de acuerdo o que nos hemos encontrado con que la opinión de nuestros epidemiólogos no se escuchaba como nosotros pensábamos en el Gobierno de España. Eso se ha solventado, se ha ido solventando a base de diálogo y saber que lo importante no es confrontar, lo importante es acordar, y yo creo que eso lo hemos entendido todos y en esa línea se está trabajando, ¿no? Yo creo que es esa voluntad. Este no es momento ni de enfrentamientos ni de divisiones, es el momento de la unidad de todos. Entonces, porque el desafío es de una magnitud que no hemos conocido en muchísimos años. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura. Los ciudadanos no entenderían otra cosa. Son decisiones que corresponden sobre todo a los epidemiólogos. Yo creo que lo que sí que queremos, lo que nos gustaría a todo el mundo, a los responsables políticos y a los ciudadanos, es que eso durara lo mínimo posible. A nadie le gusta estar en estado de alarma, no nos equivoquemos. A nadie, ni al Gobierno de España ni a ningún gobierno. Lo que tenemos que ser conscientes es que si esa decisión se toma es porque es el mejor instrumento que hay ahora para luchar contra el virus. Y por lo tanto, tenemos que ser todos conscientes y no hacer de esto un ejercicio electoralista. Lo que está en juego es la salud de una generación. No está en juego el resultado de las próximas elecciones. Tenemos que ser conscientes de eso.